31 de octubre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Comparezco en esta sala de prensa para anunciar mi renuncia como diputado. Para que nadie nos llamemos a engaño y para que tampoco engañemos a los españoles. No estoy pidiendo el voto para un gobierno multiusos o carente de orientación. Yo tengo una tarea a la espalda. No se puede pretender que gobierne yo y traicione mi propio proyecto político, que además fue el más apoyado por los españoles. No me pidan ni pretendan imponerme lo que yo no puedo aceptar. Pero, señor Rajoy, los ciudadanos lo saben y usted también. Ni usted ni su proyecto cuenta con nuestra confianza. Ha dicho usted que va a perseverar. Y permítame que le diga que esa actitud va a convertir su legislatura, señor Rajoy, en un epílogo. No tenga miedo, no tenga miedo, no pasa nada. Es una legislatura sin mayoría absoluta. Le he visto otra vez poniéndose la venda antes de la herida. No pasa nada, señor Rajoy. Si usted cumple las exigencias de Ciudadanos, esto va a salir bien, no pasa nada. Hoy se acaba el bloqueo político en España después de un año. Y eso es posible gracias a que el Partido Socialista Obrero Español asume su responsabilidad absteniéndose. Lo de hoy ya es demasiado. Demasiado para socialistas de corazón a los que hoy queremos dar voz. Socialistas como Rubén, que les dice: los fundadores del PSOE se revuelven en sus tumbas, nunca más vuelvan a decirse socialistas, nunca más vuelvan a decirse obreros, traidores es el único nombre que merecen. Sí, señora presidenta, me refiero a todas aquellas expresiones de odio y que faltan al honor y al respeto a mi grupo parlamentario y al Partido Socialista pronunciadas por el señor Rufián, a un partido que ha vertido sangre, sudor y lágrimas para que hoy él esté aquí diciendo lo que... Votos emitidos 349. Votos a favor del candidato 170. Votos en contra del candidato 111. Abstenciones 68. Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Mariano Rajoy Brey. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representan! ¡Que no! ¡Que no! Y hay mucha gente que sigue pensando que es un partido de izquierdas. A ver cómo dicen, después de lo de ayer, que el Partido Socialista es un partido de izquierdas. Y cuidado, y cuidado. Ahora resulta que dice Pedro Sánchez que va a reinventar el partido. Y yo le digo, Pedro Sánchez, a ti te buscó Susana Díaz y te buscó Felipe González. He cometido errores. Mira, el primero de ellos fue en un mes de septiembre, en el primer comité federal que celebré, después de ser elegido secretario general, donde taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. No sabía exactamente qué significaba Podemos entonces. Ha habido una burbuja que ha hecho también que haya una burbuja de medios de comunicación que se ha tenido que reestructurar durante estos últimos años y que ahora mismo estén en manos
de muy pocas empresas que nada tienen que ver con los medios de comunicación. ¿Por ejemplo? Que es el sector financiero o alguna empresa de telecomunicaciones. Si uno quiere... Estamos hablando, por ejemplo, de Telefónica. Por ejemplo, y además por ser justos te diré, no con el nuevo presidente de Telefónica. Vamos a poner nombres. Estás hablando de César Alierta, expresidente de Telefónica. Estoy hablando de César Alierta y estoy hablando de otras personas que efectivamente, bueno, pues han trabajado porque hubiera un gobierno conservador en nuestro país. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más. Hoy es lunes, bienvenidos tras un fin de semana verdaderamente agitado, verdaderamente convulso y sobre el que tenemos mucho de lo que hablar porque ahora lo haremos, pero han quedado muchas cosas destapadas, muchas cosas desnudas. Ahora lo vamos a analizar, lo vamos a hacer además en compañía de Pablo Iglesias, el líder de Podemos, para analizar además esa entrevista de Pedro Sánchez también ayer en Salvados. Vamos a tener la oportunidad, pero dejarme primero que salude a quienes nos acompañan a esta hora. Se incorporan en directo. Buenos días, Asechahor, Beatriz, Begoña, Isabel Aragón, El Principito, Alicia en Marea, Emi MP, Jan Bedel, José Alquebla, Hardy Useful, Dr. Jekyll, Ángel García, Mía Salazar, Saudadita, Manolo Cas, Eitza, Esther Piscore, tantos y tantos amigos que se incorporan a esta hora. Uy, un montón de nombres, está el timeline de Twitter corriendo a gran velocidad. Y vamos a utilizar un hashtag para poder seguir la conversación de forma ordenada. Sabéis que los hashtags logran muchísima visibilidad, así que todo poder conlleva una responsabilidad, utilizadlo adecuadamente. Pablo Iglesias en La Cafetera, almohadilla Pablo Iglesias en La Cafetera. De esa forma podemos ordenar la conversación y después podemos recuperarla una vez pase el programa. Muchísimas gracias a todos, un saludo muy especial a quienes nos escuchan fuera de España, a nuestros expatriados emigrantes que tuvieron que abandonar este país en busca de nuevas oportunidades y que encuentran en este programa una suerte de hilo de Ariadna que les mantiene unidos a sus raíces. Bueno, y un saludo muy especial a quienes se han incorporado también este fin de semana como mecenas. Son quienes hacen posible, quienes hacen realidad este programa. Muchísimas gracias, Isabel, Alberto, Pedro, José, Marcos, Antonio, Sabino, Pablo, Eva, Jaime, de verdad, de corazón, gracias. De bien nacidos es ser agradecidos. Bueno, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Pues muy entretenido, vamos. Yo creo que como todos los oyentes de La Cafetera, ¿no? Porque ha sido muy movidito. Y hemos visto las causas y las consecuencias, ¿no? Hemos visto las consecuencias también de todo lo que ha pasado en el Salvados con Pedro Sánchez, ¿no? Sí, el Salvados, la sesión de investidura, son temas, en fin, tenemos que profundizar en ellos y tenemos que abrazarlos porque verdaderamente creo que han reflejado, han mostrado, han desnudado en algo lo que le está ocurriendo al país. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Dice Patricia Calvo, dice, yo ya estoy preparada con el café para que me contéis lo mejor del fin de semana. Hemos estado haciendo un ejercicio de disección, sacando fragmentos de audio para poder resumir todo esto, porque han ocurrido un montón de cosas. No han pasado muchas cosas este fin de semana, han pasado muchas, pero sobre todo ha pasado una. Es que el sistema ha sido desnudado. Lo fue durante una sesión de investidura durísima, fue durísima para el sistema y durísima para el Partido Socialista. Si habéis visto las imágenes, por ejemplo, momentos de muchísima tensión, el Partido Socialista que se vio públicamente humillado por sus propios errores y también por la forma en la que fue dibujado por la oposición, pero vimos un Parlamento configurado para defender el statu quo, una izquierda una vez más de nuevo fraccionada, y vimos cómo ahora sí definitivamente se marchaba entre los dedos la posibilidad de un gobierno alternativo. Pero esta es la primera vez que vimos claramente algo.
vimos lo que le está ocurriendo al sistema. Y lo vimos porque se está produciendo en la puerta de un mundo totalmente diferente, totalmente nuevo. Antes la información la recibíamos a través de 2 o 3 medios de comunicación como mucho. Ahora la información fluye de una forma completamente abierta y libre a través de las redes sociales. La sesión de investidura tuvo una amplísima cobertura a través de Internet y todos pudisteis seguirla a través de las propias redes sociales, y esto hace que la información sea difícilmente manejable y gobernable. Y fijaos, un síntoma de lo desnudo que está el sistema, de lo desnudo que se ha quedado, de lo transparente que ha sido todo este movimiento y lo que ello conlleva, un síntoma de esto es el trato que dan hoy los medios de comunicación a la entrevista de Pedro Sánchez en Salvados. Desde luego yo no doy crédito, porque sin ninguna duda, desde luego desde una perspectiva periodística, es una entrevista única, exclusiva, en un momento absolutamente trascendental y tras semanas de silencio político. Y Pedro Sánchez rompe ese silencio político, lo rompe al día siguiente de la sesión de investidura, hace acusaciones muy graves contra algunos líderes de grandes compañías de este país, medios de comunicación de este país, y no lo recoge nadie, como si no hubiera existido, como si no llevarlo a portada significase que no existe. Es decir, tenemos todos al elefante en la habitación, pero como si no hablar de él lo volviera invisible, y no es verdad. Todos sabemos lo que ha ocurrido, todos sabemos lo que se ha dicho en esa entrevista. Nos han revelado el funcionamiento no solamente de algunos medios de comunicación, sino de algunas grandes compañías. Ha constatado una operación contra la dirección de un partido político, contra el secretario general elegido por los militantes, una operación que, por cierto, llevamos denunciando en este programa desde hace 2 años. Habríamos agradecido que el señor Sánchez, en todo caso, lo hubiera dicho cuando otros muchos tantos, eso sí, en la red, lo estábamos denunciando. Y no ahora que ya no es secretario general. Podía haberlo dicho entonces, cuando tenía capacidad para denunciarlo. Pero claro, ha quedado tan retratado el sistema. Ayer lo escuchamos. Le dijo, ahora después hablaremos de la sesión de investidura, porque tuvo su propio espacio de análisis. Pero cuando le preguntó ayer Jordi Évole a Pedro Sánchez, ¿quién estuvo detrás de todos estos movimientos de presión? Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los medios de comunicación durante estos últimos años es muy sintomático de los males que acechan a la democracia española. Ha habido una burbuja que ha hecho también que haya una burbuja de medios de comunicación que se ha tenido que reestructurar durante estos últimos años y que ahora mismo estén en manos de muy pocas empresas que nada tienen que ver con los medios de comunicación. ¿Por ejemplo? Que es el sector financiero o alguna empresa de telecomunicaciones. Si uno quiere... Estamos hablando por ejemplo, de Telefónica. Por ejemplo, y además por ser justos te diré, no con el nuevo presidente de Telefónica, que es una persona con la que yo he tenido reuniones y me parece que es una persona que quiere que Telefónica se dedique a eso, a vender móviles, a vender ADSL, pero en cambio sí que creo que ha habido otros responsables empresariales que han influido a través de los medios de comunicación o que han intentado influir a través de los medios de comunicación en las decisiones de las distintas organizaciones políticas. Vamos a poner nombres. Estás hablando de César Alierta, expresidente de Telefónica. Estoy hablando de César Alierta y estoy hablando de otras personas que efectivamente pues han trabajado porque hubiera un gobierno conservador en nuestro país. Y cuando hablaba de otras organizaciones que han trabajado porque hubiera un gobierno conservador de este país, hablaba también del periódico El País. El periódico El País. Y describía una reunión en la que a Pedro Sánchez le presionan para que no llegase a un acuerdo con Podemos. La verdad que durante estas últimas semanas, estos últimos meses, lo que se ha visto es un pensamiento único en la línea editorial. O gobernaba Rajoy o había terceras elecciones. Y por tanto no había algo entre medio. Pero entre medio era bastante difícil. Pero era muy difícil, pero nos lo pusieron mucho más difícil. Porque efectivamente lo que se hacía era subrayar las discrepancias y por tanto no facilitar el entendimiento entre las izquierdas. Te voy a preguntar otra vez, ¿te reuniste con Juan Luis Cebrián? No, con Juan Luis Cebrián no me he reunido. ¿Con quién te reuniste? ¿Con el director del País? Con responsables del País, sí.
Y me dijeron claramente que o Rajoy la línea editorial del país pues no iba a ir, no iba a facilitar ni iba a ayudar a que hubiera un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. Así que medios de comunicación, grandes empresas presionando para evitar un gobierno de izquierdas en España. Algunos ya lo sospechábamos. Es más, algunos veníamos diciéndolo desde el año 2013 lo que estaba ocurriendo y que había una gran operación de unas minorías no democráticas empujando para que no tuviera lugar un gobierno de izquierdas en este país. Y los medios de comunicación no hablen todos, no hablen al unísono explicándolo. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás solo. Pablo. Radiocable.com. Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? ¿Viste anoche la entrevista de Pedro Sánchez? ¿Qué te pareció? La vi y reconozco que me impresionó porque dijo muchas verdades. Es verdad que llegan tarde y que las tenía que haber asumido en otro momento, y si hubiera sido así, pues a lo mejor estaríamos gobernando. Pero yo creo que cuando alguien dice la verdad hay que darle las gracias. Dijo muchas cosas además que nosotros llevamos diciendo mucho tiempo y creo que se nos ha atacado mucho por ello. Es decir, el papel vergonzoso que el diario El País y que Juan Luis Cebrián han jugado para evitar que hubiera un gobierno progresista en este país. Nosotros lo hemos dicho y nos han dado duro, y nos han dado los editoriales y los columnistas a sueldo del País nos dan muy duro, la mayor parte de ellos, y eso va a seguir ocurriendo, pero que lo diga Pedro Sánchez, pues bueno, tiene muchas implicaciones. Lo que ha dicho de Alierta, lo que ha dicho de Telefónica, lo que ha dicho de poderes financieros controlando los medios de comunicación, es algo que nosotros llevamos diciendo mucho tiempo. Cuando lo decimos, pues parece que se nos acusa de atacar la libertad de expresión, cuando lo que hacemos es lo contrario. Bueno, pues lo ha dicho también el exsecretario general del Partido Socialista, y yo creo que eso es tremendo. Sí, porque una de las características de este tiempo es que se están desnudando cosas que antes permanecían ocultas, y habló de las presiones de los grupos financieros, de los grupos mediáticos que trabajan para impedir un gobierno de Podemos. Lo contó Sánchez ayer de una forma muy transparente. ¿Vosotros habéis tenido percepción de estas presiones? ¿Las habéis, más allá de las suposiciones que hubierais tenido, las has conocido de cerca? Yo no me he reunido con Cebrián. Cebrián me ha contado, voy a tratar de acabar con vosotros, pero las conocemos, por supuesto que sí, porque nos las han contado, y luego yo creo que cualquier ciudadano informado, pues que vea un telediario de Antena 3 o lea un editorial del País, pues sabe lo que hay. En este país nosotros representamos 5 millones de votos y sin embargo todos los periódicos en papel están diciendo que tiene que gobernar el Partido Popular. Y en este país digamos que el señor Mariano Rajoy tiene una mayoría absolutísima en cuanto a lo que se refiere a lo que los españoles ven, oyen o leen. Y eso está controlado en última instancia por poderes económicos muy poderosos. Bueno, esto antes era un discurso que manejaba muy poquita gente, hasta que llegó Podemos. Cuando nosotros lo dijimos, empezaron a atacarnos durísimo, a decirnos que señalar esto es atacar la libertad de prensa. Por la noche lo dijo también Pedro Sánchez. Bueno, pues creo que eso habla bien de una sociedad democrática. El trabajo de Évole es encomiable y creo que cada vez hay más gente, lo que el otro día trataba de decir en el discurso en el Congreso, una nueva España más joven y más moderna, que está harta de manipulación, que está harta de que gobiernen o elijan quién es presidente los que no se presentan a las elecciones, y que quiere una democracia más fuerte y una democracia mejor y más sensata. Y bueno, a nosotros nos han atacado duro por decirlo, pero ahí estamos con 5 millones de votos y creo que en el futuro gobernaremos. Ahora que todo ha pasado y que esa oportunidad pasó, ¿cuánto de cerca estuvo el gobierno? ¿Fue realmente posible? Creo que las palabras de Pedro confirman que no le iban a dejar. No le iban a dejar los poderes oligárquicos y no le iban a dejar en su propio partido. Él ha reconocido que en el Comité Federal le plantearon un imposible. Ni con Podemos, porque Podemos está de acuerdo con el derecho a decidir y porque implicaría muchas cosas que una fuerza política que quiere implementar realmente un programa redistributivo de justicia social, de reforma fiscal, gobierne,
y con el PP de momento tampoco, con lo cual le plantearon un imposible que dejaba dos alternativas en el PSOE: o repetir elecciones hasta el fin del mundo, o finalmente lo que ocurrió, la postura de Susana, la postura de Felipe González, la postura de Cebrián, la postura de los poderes económicos, de acabar con el sistema del turno y entregar el poder al Partido Popular. Nunca le hubieran dejado a Pedro Sánchez gobernar con nosotros. Ahora bien, si él hubiera sido tan valiente como fue anoche en los meses anteriores, pues a lo mejor podría haber habido un gobierno progresista en España, y yo creo que todo lo que hubiéramos conseguido, aunque hubiera sido poco, hubiera sido bueno para nuestro país. Dijo ayer Pedro Sánchez que uno de sus primeros errores fue no saber entender qué es Podemos, y ayer algunas personas en Twitter pensaban que Sánchez con esas palabras intentaba desactivar a Podemos, aproximarse a su espacio. Bueno, yo creo que ha sido honesto al reconocer una verdad. Ojalá algunos de los diputados socialistas que han demostrado estar más cerca del PP que de nosotros, pues entendieran lo que ha dicho Pedro Sánchez. El otro día en la investidura yo creo que vimos dos mundos. Vimos el mundo de la triple alianza, del PP, Ciudadanos y el PSOE aplaudiéndose juntos, y creo que si algunos dirigentes del Partido Socialista entendieran lo que ha dicho Pedro Sánchez a propósito de nosotros, lo que representa históricamente Podemos, lo que representa en términos generacionales, el hecho de que Podemos en las grandes ciudades y en las naciones sin Estado, por primera vez escuchaba a Pedro Sánchez reconocer que España es un país de países, una nación de naciones, por primera vez, lo que lleva diciendo Podemos desde hace mucho tiempo. Bueno, pues si entendieran eso en el Partido Socialista, a lo mejor hubiéramos podido gobernar juntos y eso hubiera sido bueno para nuestro país. Te vimos en la sesión de investidura. ¿Cómo crees que será de larga esta legislatura? Creo que Rajoy quiere una legislatura de 4 años, y lo dijo claramente. Y además dijo, oigan, que quiere un gobierno estable y que esto es lo que hay. Y creo que está en una posición de fuerza para seguir haciendo al Partido Socialista y a Ciudadanos que se arrodille. Y además, el gobierno tiene capacidad de veto. Aunque en el Congreso logremos aprobar algunas cosas, si aceptan el presupuesto, el gobierno puede vetar. Y decía Enrique Uliana, que yo creo que no es sospechoso de radicalismo hace poco, decía, a lo mejor asistimos a algunos garrotazos para la galería en el Congreso, de que el PSOE sobreactúe intentando atacar al Partido Popular, pero sobre las cuestiones estratégicas seguro que se ponen de acuerdo. Yo creo que Mariano Rajoy está en una posición de fuerza para obligar al Partido Socialista a que acepte los presupuestos, a que acepte las cuestiones importantes, y por eso a mí me parece crucial que nosotros hagamos compatible una labor de oposición parlamentaria buena, muy trabajada, con mucho esfuerzo, con un trabajo en la sociedad civil y en los movimientos sociales, porque necesitamos una sociedad despierta. El Parlamento no puede ser el único espacio de la política. Necesitamos a ciudadanos críticos que se organicen en sus centros de estudio, en sus centros de trabajo, que defiendan los servicios públicos y que demuestren que la ciudadanía es lo que hace que nosotros nos sentamos representados, que necesitamos una ciudadanía que esté viva, que se mueva y que no acepte ni la corrupción, ni las injusticias, ni el desmantelamiento de los servicios públicos. Porque la gente normal, a diferencia de los diputados del PP, no se puede permitir ni un colegio privado para sus hijos, ni sanidad privada. Necesita servicios públicos. Y nosotros en el Parlamento lo vamos a defender con uñas y dientes. Pero solos en el Parlamento nosotros no podemos. Necesitamos también a la gente defendiendo las bases de sostenibilidad de la democracia, que son los derechos sociales. ¿Pactaréis leyes con el Partido Socialista si os lo pide? Y con quien haga falta. El problema, Fernando, es que si esas leyes que pactamos con el Partido Socialista o con otros grupos las sacamos adelante en la Cámara, si tocan el presupuesto nos las veta el PP. Entonces no podemos hacer nada. Es mentira que en España el poder legislativo sea quien hace las leyes que después aplican los tribunales de justicia o que ejecutan los ministerios con políticas públicas. Porque si eso toca el presupuesto, y legislar sin tocar el presupuesto, pues es prácticamente imposible, salvo en cuestiones simbólicas, pues va a hacer que eso quede en nada. Nosotros logramos, por ejemplo, aprobar el otro día en el Congreso con otros grupos que los permisos de maternidad y paternidad tienen que ser intransferibles. Eso lo va a convertir el Partido Popular en ley, aunque fue una PNL que obliga al Gobierno a considerarlo y aplicarlo, pues no lo van a hacer. Es imposible intentar hacer leyes si has entregado el Gobierno y la mesa del Congreso al Partido Popular, y eso es lo que ha hecho el PSOE. No me gusta mucho poner el foco en allí donde marca el interés la agenda setting, pero es evidente que el tono de la investidura ha sido muy comentado. Las palabras de Gabriel Rufián
vuestro aplauso, y todo esto, bueno, pues ha situado el polo de interés en la tensión. ¿Cómo de cómodos os sentíais en ese momento? Fue una intervención durísima, y yo creo que forma parte del estilo de Gabriel. Hay una cosa que contrasta. Yo creo que Esquerra Republicana es muy dura en Madrid, y luego en Cataluña parece que se querían poner de acuerdo con Convergencia y Unió para sacar de la alcaldía a Ada Colau, y gobiernan con Convergencia y Unió. Entonces, respecto a la intervención, aunque fue muy dura, creo que dijo muchas verdades. Y yo creo que la verdad en política, aunque se diga con un tono bronco, hay que respetarla siempre. Porque en política se dicen tantas mentiras, muchas veces con dulzura, que parece que si la verdad se dice con un tono duro molesta. Bueno, pues Gabriel dijo algunas verdades, en un tono muy duro, pero dijo algunas verdades, y precisamente por eso pues ofendieron tanto. Hay un cruel refrán castellano que dice: las verdades ofenden. Pero se podría decir que algunas verdades os dijeron porque se produjo también un momento de mucha tensión que ha quedado retratado en una fotografía, un miembro de Ciudadanos discutiendo con algunos de vosotros. ¿Qué es lo que pasó allí? Porque había también... Te lo cuento. Lo que pasó es que Villegas nos miró, nos señaló y nos dijo: sois los amigos de los terroristas. Y eso es gravísimo, y nuestros diputados se indignaron, le pidieron que retirara eso. Tengo que decir que cuando nos acercamos a hablar, bueno, Villegas se calmó y reconoció que la frase estaba fuera de lugar. Luego Rivera, en su estilo habitual de mentir, dijo que no, que eso tenía que ver con las víctimas o no sé qué, pero no, nos insultó, hablamos con él y él mismo reconocía que la frase podía estar fuera de lugar. Aunque luego mintieran por fuera. Esto es como cuando a Rivera se le escuchó diciendo lo de vaya gilipollas, y después le preguntan y dice: no, yo no. Esas cosas de tirar la piedra y esconder la mano, eso es muy de Ciudadanos. Ahora, consumada la abstención, ¿habrá rupturas en los gobiernos regionales? Todas las decisiones que tengan que ver con esos gobiernos dependen de nuestras direcciones territoriales y de nuestra militancia en esos territorios. Hay en algunos sitios donde a mí me transmiten los compañeros que va muy bien, por ejemplo en Baleares. Además, creo que los diputados de Baleares se han comportado muy bien, y la presidenta de Baleares, Armengol, se ha portado muy bien, y allí me llega buen feedback, con las tensiones lógicas de un gobierno que se sostiene en 3 partidos, pero que va bien. En el caso de la Comunidad Valenciana, creo que el pacto del Botànic, aunque pueda tener sus momentos en los que se puedan revisar cosas, creo que está funcionando bien, por lo que me transmiten los compañeros. En otros lugares no. En Extremadura es conocido que después de que apoyáramos al Partido Socialista para la investidura, el PSOE prefirió pactar con el PP y pactar los presupuestos con ellos y estar en la práctica gobernando con el PP. En Castilla-La Mancha, pues ha habido muchos problemas porque se estaban incumpliendo buena parte de los pactos de legislatura a los que llegamos, y se estaban ninguneando al Parlamento de Castilla-La Mancha. Pues ahí decidirán los compañeros. Yo soy partidario de que allá donde se puedan seguir aplicando políticas de progreso se apliquen, pero quizá en algunos lugares eso sea muy difícil si está gobernando el Partido Popular. Yo creo que nuestra gente en los parlamentos lo que tiene que hacer es tratar de introducir garantías para que esas políticas progresistas se apliquen, pero ahí van a decidir en cada territorio. Yo ahí no me puedo meter. Y por último, Pablo, Hernando anunció la necesidad de reformar la ley electoral, que no vuelva a pasar lo que ha ocurrido durante este año. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Podemos ver reforzado el bipartidismo después de este acuerdo PP-PSOE? Es terrible que diga esto, porque tuvimos la oportunidad la semana pasada de cambiar la ley electoral, con propuestas además que estaban en el programa que presentamos nosotros, en el programa de Ciudadanos y del Partido Socialista. Votar a los 16 años, aumentar la proporcionalidad un poco del sistema electoral siguiendo el espíritu de la propia Constitución, acabar con el voto rogado para permitir que los emigrantes españoles puedan votar con facilidad desde el exterior. Podíamos haber introducido muchas cosas, pero en eso Ciudadanos y el PSOE votaron con el Partido Popular. Y era una oportunidad porque era el trámite de urgencia. Después, si esto se hace por el trámite ordinario, esto permite al PP poner muchísimas trabas y muchas dificultades, entre otras cosas, por la mayoría absurda de bloqueo que tiene en el Senado, que eso también habría que cambiarlo. Entonces, pues habría que intentarlo, por lo menos para que tuviéramos un sistema electoral que respetara un poco más el principio constitucional de la proporcionalidad. Tenemos un sistema electoral que se diseñó en 1977 y se diseñó precisamente para dificultar que la izquierda pudiera gobernar en España. Esto no lo digo yo, lo decía, que esto lo conté en el Congreso, lo decía el propio Bert en un paper del año 2001 de la Fundación FAES, que está en
que está en Internet. Pues podíamos haber cambiado eso. Ahora tengo mis dudas de que sobre estas cuestiones estratégicas el PSOE esté dispuesto a hacer algo, y ahora desde luego va a ser mucho más difícil. Pablo Iglesias, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta pronto. Radiocable.com. A ver, una cuestión. Está muy bien que ahora Pedro Sánchez levante el velo al sistema, pero no hay que olvidar que Pedro Sánchez es el mismo que negaba todo lo que ahora afirma. Negaba que hubiesen presiones, negaba que Podemos era su socio natural y negaba, en fin, que el sistema se caía. Así que a mí lo que me jode es que ahora Pedro Sánchez pase a ser el nuevo Che Guevara o, no sé, el faro del proletariado. 627-002-002, 627-002-002. Ahí hay un WhatsApp del programa donde podéis enviar vuestras notas de audio con un titular para que sepa por dónde vais y podamos agrupar los mensajes en torno al mismo tema del que estamos hablando. Torrano, tienes mucha razón en esto que dices, tienes mucha razón, y es lo que trataba de decir. En primer lugar, yo no digo que lo haya desnudado Pedro Sánchez, ha sido una sucesión de acontecimientos los que han desnudado el sistema y los que han desnudado, digamos, los puntos de fricción del sistema y las propias costuras del sistema, ¿no? Además, yo hay una cuestión, creo que Pedro Sánchez hace este discurso ahora por una cuestión puramente estratégica, lo dije en su momento, Pedro Sánchez es nihilista, y que no se me entienda mal. Yo, desde luego, soy de los que agradecen que conozcamos los detalles del funcionamiento interno de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Pero Pedro Sánchez ha tenido muchas oportunidades, y es verdad, como decía el propio Monedero, este fin de semana, Pedro Sánchez llegó de la mano de Susana Díaz a la Secretaría General del Partido Socialista. Pedro Sánchez terminó enfrentado a Susana Díaz porque decidió que él podía aspirar a ser candidato a presidente de gobierno. Cosa que, por otra parte, es perfectamente legítima, porque además la ambición en política no solamente es legítima, sino generalmente es hasta deseable. Dicho lo cual, Pedro Sánchez es nihilista. Pedro Sánchez sí estuvo a punto de abstenerse ante Mariano Rajoy. Lo sé yo, lo denuncié aquí desde hace mucho tiempo, pero es que ayer el propio Pedro Sánchez lo reconoció en la entrevista que concedió a Jordi Évole. Se lo llegó a decir. Él decía que es verdad, que no había entendido a Podemos, que todo esto, y ahora le vemos acercándose. Para empezar, yo creo que Pedro Sánchez tiene posibilidades limitadísimas
para volver a ocupar la Secretaría General. Primero porque ha sido el propio partido, de una manera o de otra, la dirección es verdad, pero el que le ha expulsado. Segundo porque electoralmente tiene un espacio, un recorrido corto. Y tercero porque luchar contra el aparato de un partido como el PSOE es extremadamente difícil, por mucho recorrido que tome, por mucha carretera que haga, pero no lo va a tener fácil, no es una operación sencilla, ¿no? Pero yo vamos, estoy de acuerdo contigo, Torrano, el redibujo del carácter tampoco. Yo creo que Pedro Sánchez, es verdad que tuvo un intento para hacer un gobierno alternativo, eso hay que reconocerlo, y que eso derivó en una coherencia que no conocíamos últimamente en la dirección del Partido Socialista. Y creo que fue bueno para el Partido Socialista esa demostración de coherencia pública. Dicho lo cual, si Pedro Sánchez hubiera visto que su posibilidad de supervivencia pasaba por la abstención, se habría abstenido. Convertir ahora a Pedro Sánchez en el adalid de la izquierda o de la coherencia metodológica o política es exagerado. Lo dijo el propio Monedero y además lo dijo con mucha contundencia. Y hay mucha gente que sigue pensando que es un partido de izquierdas. A ver cómo dicen después de lo de ayer que el Partido Socialista es un partido de izquierdas. Y cuidado. Ahora resulta que dice Pedro Sánchez que va a reinventar el partido. Y yo le digo, Pedro Sánchez, a ti te buscó Susana Díaz y te buscó Felipe González cuando se presentó Eduardo Madina en el Congreso Extraordinario para renovar al Partido Socialista, y buscaron uno sin mochila, sin ideología y que estuviera morenito hasta en diciembre. ¿Y qué decías, María? Que lo importante de todo esto, al final, es algo de lo que tampoco se ha hablado, ni siquiera en el Congreso de los Diputados, y es que tenemos muchos recortes que vamos a sufrir. Más de 5.000 millones de recortes que nos va a imponer Europa. Y sobre esto el Partido Socialista está diciendo que sí, que va a poder aprobar ciertas leyes, pero es que es verdad que el gobierno puede vetarlas. Lo dijeron además ayer también en El Objetivo, lo dijo un politólogo, y explicó perfectamente que por mucho que la estrategia del Partido Socialista sea que con Ciudadanos y Podemos ahora quiera pactar ciertas leyes en contra del Partido Popular, muchas no van a poder ser porque dependen de los presupuestos. Y además aquí quiero meter un poco a colación lo que dijo también Francina Armengol en La Cafetera, que dijo que le habían negado que hubiese un pacto entre PSOE y PP en cuanto, por ejemplo, a presupuestos, y dijo, si lo hay, nos habrían engañado. Veremos a ver qué pasa, porque es que o nos están engañando o no sé cómo lo van a hacer, porque es muy difícil. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Fernando y María. Yo solamente iba a apuntar una cosa que siempre dice Fernando. Dios mío, en este casino se juega. Parece que Pedro Sánchez ha dicho una cosa que nadie sabía y todos teníamos muy claro que el IBEX movía los hilos, dictaba editoriales, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que Pedro Sánchez ha sido expulsado del casino y entonces ha dicho, sí, pues os vais a enterar. Voy a darle la razón a la gente porque a mí me habéis echado y yo quería seguir jugando. Es mi opinión. Buena semana. Filosofía perdida. Es que coincido plenamente, que viene a ser lo mismo que lo de para lo que me queda en el convento me cago dentro. Esto es lo mismo. Pero es que el propio Pedro Sánchez... Bueno, Mary, tampoco me regañes por hablar así. Quiero decir que estamos en... No, me has regañado. No. Como eres la voz de la conciencia, no puedo decir nada. Yo lo que iba a decir era un poco reforzar incluso esto mismo. Que yo creo que se están infantilizando un poco a la sociedad, ¿no? Diciendo, bueno, a lo mejor no se enteran. Y es que la gente se entera de todo. La gente es muy crítica y cuando ve un telediario o cuando ve ciertas cosas, pues hay veces que le chirría un poco. Pero es que fijaos, ayer el propio Pedro Sánchez confesaba a Jordi Évole que se plantó la abstención del Partido Socialista. Esto en verano, cuando supuestamente se lo trasladó a Felipe González. Dice que luego cambió de opinión cuando se reunió con Mariano Rajoy. Hombre, tardaste un poquito, Pedro. Tardaste un poquito, que las elecciones fueron en diciembre, el 20 de diciembre. Y esa revelación, esa epifanía, te llegó en el mes de junio, un poquito lenta. ¿Engañaste a Felipe González? No. ¿Nunca le dijiste que ibas a abstenerte en Mira, la votación con Rajoy? Yo con Felipe he hablado mucho. Probablemente ha sido dirigente con el que más haya hablado durante estos 2 años y medio de secretario general. En esa conversación yo sí hablé con él de la abstención.
pero no en los términos que él dijo, y por supuesto, y eso te lo puedo asegurar, mi compromiso político no lo asumo ante Felipe González en una conversación, sino que lo asumo ante el Comité Federal. ¿En qué términos le hablaste de esa abstención? Yo creo que en ese momento era, junto con Felipe en esa conversación, sí me planteé el que a lo mejor el Partido Socialista se tendría que abstener. A continuación ya contó que efectivamente cuando se reúne con Mariano Rajoy y ve que no había posibilidad de enmienda, de cambios políticos, y que Mariano Rajoy además se mantenía en sus 13 y defendía de forma arrogante que el gobierno iba a ser el gobierno que él, y de la manera y las políticas que él dictase, pues entonces dice que se produjo la reconversión de Pedro Sánchez. Pero cuidado, yo, con todos los respetos, porque, insisto, yo creo que ha sido un ejercicio de coherencia positivo para el Partido Socialista haberse mantenido en el no es no, porque ha mantenido la dignidad de un partido y sus bases, porque en todo esto yo lo que lamento profundamente, es el viaje emocional que está pasando muchísima gente que milita en las bases del Partido Socialista y que se siente absolutamente avergonzada con todo lo que está ocurriendo, con todo lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, ¿no? Y merecen muchísimo respeto. Yo siempre lo he dicho, aquí yo conozco gente cuyo padre en la guerra civil escondió un retrato de Pablo Iglesias, un alcalde republicano, esconde un retrato de Pablo Iglesias, durante toda la guerra lo machacan en su pueblo, lo humillan, lo avergüenzan, lo persiguen, al final terminan fusilándolo, y siempre se consideró socialista, llegó a ser alcalde socialista de su pueblo, ¿no? Entonces pídeles hoy a sus hijos, que son ya mayores, gente mayor, pídenle hoy a sus hijos que observen todo lo que está ocurriendo y que no sufran con ello, ¿no? Hay que entender que la militancia del Partido Socialista, esa militancia de base, vive la pertenencia al partido con una forma enormemente simbólica, ¿no? Y por lo tanto lo que ha ocurrido pues es un enorme golpe. En esa humillación, porque yo estoy convencido que este proceso no ha sido cómodo ni fácil para nadie, incluso para el propio Antonio Hernando. Sabéis que aquí he sido extremadamente crítico con él por los giros, incluso por la utilización que ha hecho de los giros para con Podemos y la manipulación de la que ha sido objeto todo lo que ha ocurrido en este país por su parte, pero vimos a una persona completamente humillada. A mí, desde luego, me provocó incluso pena, ¿no? Y todo esto además desembocó en ese durísimo encuentro entre Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, que llamó traidores al Partido Socialista, y veíamos en la imagen de fondo en el Parlamento cabizbajo Antonio Hernando desviando la mirada, con la mirada perdida hacia el infinito, pero después de una retahíla de descalificaciones de Rufián, Hernando saltó como un resorte. Fue como el último gesto de la dignidad de alguien que evidentemente se encontraba en una situación personal dificilísima, porque es evidente, incluso para gusto o disgusto. No digo que eso ha sido por elección, no, nadie le ha empujado a golpe de pistola para tomar esta posición y esta posición pública. Pero en un último gesto de dignidad se levantó con un profundo enfado. Y quedó retratado así. Gabriel Rufián, primero leyéndole la cartilla. Lo de hoy ya es demasiado. Demasiado para socialistas de corazón a los que hoy queremos dar voz. Socialistas como Rubén, que les dice: los fundadores del PSOE se revuelven en sus tumbas. Nunca más vuelvan a decirse socialistas, nunca más vuelvan a decirse obreros. Traidores es el único nombre que merecen. Se escucharon gritos. Eduardo Madina tuvo reacciones muy fuertes desde la bancada socialista, y después de una retahíla de frases similares, muy duras, Antonio Hernando reaccionó con muchísima virulencia. Sí, señora presidenta, me refiero a todas aquellas expresiones de odio y que faltan al honor y al respeto a mi grupo parlamentario y al Partido Socialista pronunciadas por el señor Rufián, a un partido que ha vertido sangre, sudor y lágrimas para que hoy él esté aquí diciendo lo que... Y finalmente le cortaron el micrófono, pero fue una situación extremadamente dura. Bien, esto en lo que se refiere a una sesión parlamentaria que, por otra parte, ya visteis
Un último comentario al hilo de esto, porque fijaos que yo creo que el Partido Socialista tuvo, gracias a Rufián, un clavo al que agarrarse, porque a partir de ese momento se convirtieron en víctimas y lo estuvieron enarbolando, ¿no? Diciendo, este es el Congreso que nos presentan, estos son los radicales con los que queríais que pactásemos esto, etcétera, 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 ¿no? Y se agarraron a ese salvavidas estando en una situación francamente difícil, porque incluso se lo puso así el propio Mariano Rajoy cuando se plantó en el Parlamento diciendo, no se puede pretender que traicione mi propio proyecto y no lo voy a hacer. Es decir, si quieres lentejas, te las tomas y si no, te las dejas. No se puede pretender que gobierne yo y traicione mi propio proyecto político, que además fue el más apoyado por los españoles. No me pidan ni pretendan imponerme lo que yo no puedo aceptar. Así que insistió Mariano Rajoy en que giros los justos, que diálogo el justo, decía Mariano Rajoy. De hecho, insistía, no estoy pidiendo un gobierno multiusos, tengo un proyecto, un programa y unos márgenes. Para que nadie nos llamemos a engaño y para que tampoco engañemos a los españoles. No estoy pidiendo el voto para un gobierno multiusos o carente de orientación. Yo tengo una tarea a la espalda, unos resultados en la mano y un propósito al frente. Eso es lo que estamos resolviendo en este trámite de la investidura. No el apoyo a un gobierno en abstracto, no cubrir el hueco de una vacante, no reemplazar una plaza inerte en la administración del Estado. Se vota la investidura a un candidato que acude con un proyecto. Y en ese contexto, Antonio Hernando intentando hacer equilibrios para decir una cosa y la contraria en la misma frase. Hoy se acaba el bloqueo político en España después de un año. Y eso es posible gracias a que el Partido Socialista Obrero Español asume su responsabilidad absteniéndose. Lo hacemos para evitar terceras elecciones. Lo hacemos para que las instituciones no sigan deteriorándose y para que no se deslegitime más nuestra democracia. Pero, señor Rajoy, los ciudadanos lo saben y usted también. Ni usted ni su proyecto cuenta con nuestra confianza. No cuenta con nuestra confianza, pero se abstuvo a continuación, ¿no? Y votó la abstención. De una arrogancia sin precedentes nos encontramos a un Albert Rivera que nos hace plantearnos qué habría ocurrido si en lugar de tener esa escasa representación que tiene Ciudadanos, completamente sobrealimentada por la prensa de este país, pero escasa representación en términos democráticos, ¿qué habría ocurrido si tuvieran más votos? Porque la arrogancia con la que se comportaron durante la sesión parlamentaria, no solamente por los enfrentamientos dialécticos entre bancadas, que también, sino por la propia exposición que hizo a Mariano Rajoy. Es que es una fuerza minoritaria, es que es pequeña. No tenga miedo, no pasa nada. Es una legislatura sin mayoría absoluta. Le he visto otra vez poniéndose la venda antes de la herida. No pasa nada, señor Rajoy. Si usted cumple las exigencias de Ciudadanos, esto va a salir bien. No pasa nada. Un poco osado. Pablo Iglesias denunciaba la operación del Partido Socialista. Ha dicho usted que va a perseverar. Y permítame que le diga que esa actitud va a convertir su legislatura, señor Rajoy, en un epílogo. El resultado de su partido en las últimas elecciones no le permitía a usted ser presidente y se tuvo que articular una operación para desenmascarar a Ciudadanos como fuerza regeneradora y una operación para destrozar por dentro al Partido Socialista y finalmente para humillarle hoy. Una tensión muy dura, como digo, para el Partido Socialista, y Mariano Rajoy insistiendo en que no podía pretenderse que traicionase su propio proyecto político, su propio programa electoral, ¿no? Bien, bueno, uno de los aspectos más duros de la entrevista, después de ver los rostros, la cara, los retratos, la escenificación, la teatralización propia del Parlamento, del Congreso de los Diputados, fue ese momento de Antonio Hernando. Como digo, que precisamente ayer Jordi Évole preguntó a Pedro Sánchez sobre Antonio Hernando y no escatimó tampoco en palabras duras contra él. Una decepción personal ha sido, por supuesto, la decisión de Antonio Hernando de mantenerse en la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista, ¿no? Me dio mucha pena cuando la gestora
Calificó y explicó y justificó la permanencia de Antonio Hernando como presidente y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, calificándole a él como correa de transmisión, ¿no? Creo recordar que le dijeron, ¿no? Bueno, yo en Antonio nunca vi una correa de transmisión, fue una de las personas que participó de la estrategia y de las decisiones que tomamos respecto al no es no de Mariano Rajoy y el intentar formar un gobierno alternativo, y me da lástima que tomara esa decisión. Y luego está lo de no dejar que los que se han abstenido en el Congreso, o sea, sus compañeros del PSOE, no se quemen ni un poquito. O sea, no ha dejado ni una semanita, ni... No. Al día siguiente prácticamente, o según creo yo, ya estaba grabado antes, a dar el espectáculo, a hacerse el dolido y todo. Deja que se quemen, muchachos, es que no se puede ser menos hábil. Deja que se quemen, cuando estén quemados sales tú. Y así te da tiempo a que te crezca la coleta, porque para decir lo mismo que Pablo Iglesias. Se refiere Luis Carlos a esa entrevista con... Pero me envías el mensaje en dos partes, Luis Carlos, y me es difícil lanzarlo así. Intentar enviar mensajes unos 30 segundos y con algún titular que me digan sobre qué van y en un solo mensaje. Bien, bueno, y mientras todo esto ocurría en el Parlamento, fuera había una gran contestación social. Había miles de personas en la calle, rodeando el Congreso, convocados por esa coordinadora de 25S Rodea el Congreso, en protesta por lo que estaba ocurriendo allí dentro. Muchísimo enfado, muchísimo seguimiento. La Puerta del Sol volvió a llenarse otra vez con decenas de personas. Una manifestación en la calle que pretendía visibilizar esa respuesta social, ese enfado a lo que estaba ocurriendo en el Parlamento. Bien, ya tenemos presidente del Gobierno para los próximos 4 años. Veremos a ver qué políticas es capaz de poner en marcha. Desde luego, si atendemos a las palabras de Josep Borrell, cuando decía hace unos días en el programa En el Objetivo de Ana Pastor, decía el Gobierno va a tener todas las capacidades para quitar y poner, y el Partido Socialista no se va a poder oponer a nada. Hoy Pablo Iglesias decía aquí básicamente lo mismo. Las capacidades del Partido Popular ahora son enormes. Pero hay un gran interés ahora en los periódicos por pasar página rápidamente sobre este tema para que ya no se siga dando más vueltas, y esto se ve de forma significativa en todas las portadas. El periódico El País: el PP presiona para que Rajoy rejuvenezca el gobierno. Ya no hablamos de la sesión de investidura, por supuesto no hablamos de la entrevista de Pedro Sánchez, que acusaba directamente al periódico El País. Y dice, varios dirigentes del partido aconsejan al presidente un relevo generacional en su equipo para la nueva etapa política. Tras jurar hoy ante el rey como presidente, Rajoy se tomará el resto del puente para reflexionar hasta el jueves sobre la composición de su nuevo gobierno, dice el periódico El País. Y también el PSOE llevará al Comité Federal la revisión de su pacto con el PSC, dice El País. También el periódico El Mundo dice, Rajoy descarta consultar con el PSOE, su gabinete estudia una nueva estructura de gobierno, dice el periódico El Mundo. El presidente todavía no ha hablado con ninguno de los futuros ministros y esperará hasta el último momento. Y eso sí, el periódico El Mundo sí lleva en una esquinita la entrevista de Jordi Évole a Pedro Sánchez. Sánchez carga contra el IBEX y pide tratar a Podemos de tú a tú. Es que uno de los aspectos más comentados de la entrevista de Jordi Évole a Pedro Sánchez fue cuando Sánchez dijo que uno de sus mayores errores fue no comprender a Podemos. He cometido errores. Mira, el primero de ellos fue en un mes de septiembre, en el primer comité federal que celebré después de ser elegido secretario general, donde taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. No sabía exactamente qué significaba Podemos entonces. Es verdad que Pablo Iglesias y algunas de las personas que están con él en su núcleo más duro hablan de que bueno, pues Podemos tiene un corte populista, ¿no? Recuerdo una de las entrevistas que hizo Pablo donde hablaba de que también había algo de peronismo dentro de Podemos. Pero no supe entender el movimiento que había detrás de Pablo Iglesias. La cantidad de personas, sobre todo de gente joven, que quiere renovar la política y que quiere cambiar la vida política, social y económica en nuestro país.
A quien apuntaba esa aproximación ahora de Pedro Sánchez como un intento, pues, insisto, lo tiene muy difícil Pedro Sánchez ya. Primero porque sin aparato de un partido, competir contra el aparato oficial, ya hemos visto que es extremadamente difícil. Y en segundo lugar porque ese espacio ya está ocupado, el espacio que pretende ocupar Pedro Sánchez. Podría tener a lo mejor alguna posibilidad si fundase un nuevo partido, pero tendría que buscar un espacio que ya está ocupado por el propio Podemos y por una parte del PSOE. No parece que sea fácil, ¿no? Pero en ese intento está, y desde luego no hay alguien más imprevisible que alguien que cree que tiene una misión. Así que no hay nadie más contumaz que alguien con una misión. Y en este momento Pedro Sánchez cree que tiene una misión. Y es verdad que supone una cierta esperanza para un montón de gente que se encuentra moralmente muy dolida, ¿no?, con lo ocurrido. El periódico La Razón dice: Rajoy buscará atar al PSOE con las 100 medidas que comparte con Ciudadanos. Ese será el arranque de la legislatura. Según La Razón, iniciará su agenda con las reformas que unen a los tres partidos. El presidente tiene línea abierta con la gestora socialista y Ciudadanos quiere mantener la comisión negociadora creada en agosto, dice La Razón. Dice también: la gestora no tiene potestad para romper con el PSC, pero un comité federal sí podría hacerlo. Si el Partido Socialista rompe con el PSC, se puede olvidar de ganar elecciones, porque el PSC ha sido el soporte en Cataluña. Por eso pedía Miquel Iceta que se atendiera la sensibilidad característica de su posición en Cataluña, porque no está en la misma posición el Partido Socialista de Valladolid que el Partido Socialista de Cataluña ante esa decisión, ¿no? Vimos algunos diputados, por cierto, que no lo hemos comentado, pero algunos diputados, bien por imperativo, votando la abstención, o bien incluso votando en contra de la abstención. Meritxell Batet. Vimos algunos diputados muy significados, los de Baleares, O'Donnell Elorza, que tantas veces hemos hablado aquí en el programa, que se mantuvo coherente, y ahora resta por saber qué es lo que va a ocurrir a continuación con ellos. Si serán expulsados del partido, como insinuaron algunas voces dentro del mismo, o incluso se limitarán a una multa. Mi percepción, no tengo datos, esto no es información, es mi opinión. Yo creo que el Partido Socialista no se puede permitir ahondar más en la crisis y que lo que va a intentar es correr un tupido velo lo antes posible. Intentará algún gesto de cara a la galería, porque es evidente que, de alguna manera, los desacatos a la opinión del Comité Federal y de la gestora tienen que quedar visiblemente castigados, pero será puro maquillaje, será una multa económica, alguna cosa así, porque si de verdad decidiera echar del partido a gente tan significada como O'Donnell Elorza, se produciría un auténtico revuelo, sería ahondar todavía más en la herida del PSOE. Así que, y yo esto lo vengo sosteniendo incluso desde antes de la crisis, así lo hablamos aquí con O'Donnell Elorza, ¿no? Yo creo que es difícil que el PSOE quiera todavía profundizar más en esa herida. En fin, esto es lo que dio de sí un fin de semana, como digo, intensísimo en términos políticos, muy intenso, con muchos perfiles, con muchos aspectos. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás solo. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La Cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Lo que estamos viendo es que además también la vida sigue y que hay muchas más noticias que siguen afectándonos. Sobre esto también, y aludiendo un poco también al Partido Socialista, Ángel Trianero nos quería hacer destacar una historia de datos, y es que, también lo mencionamos aquí en La Cafetera, es que la caída espectacular, dicen en el diario.es, de apoyos al PSOE no empezó con Pedro Sánchez, sino que Rubalcaba ha sido el exsecretario general del PSOE que más votos perdió entre que fue elegido y dejó el cargo. Joaquín Almunia sería el segundo. Por lo tanto, pues uno de los mantras que se han movido mucho en la actualidad política, digamos que
que quedan un poco tumbados por los datos del propio CIS. De esto tengo yo una portada que he recuperado alguna vez, una portada que publicó el periódico El País, que decía: Zapatero nombra a Rubalcaba para salvar el proyecto socialista, que de hecho cayó bastante mal en el equipo de Zapatero cuando El País hizo esa jugada, colocando semejante responsabilidad dicha por el periódico El País en las manos de Rubalcaba. Bueno, pues este fue el resultado, ¿no? Sí, luego también, como hablamos también el viernes de Islandia, ¿no? Y hablamos del Partido Pirata, de qué podía pasar en estas elecciones que han tenido lugar este fin de semana. Y Ángel Trianero también nos decía: contundente victoria de la derecha en Islandia. Así lo decían en un blog que la verdad es que está muy bien porque habla de Islandia en español. Se llama El Faro de Reykjavik y explica que a pesar de las previsiones infundadas, dice, de la mayoría de medios internacionales que daban la victoria al Partido Pirata, como también dijimos aquí, que también lo había dicho la BBC, el Partido Progresista, con resultados aún provisionales, ha perdido 11 escaños y además tampoco podría formar gobierno con el Partido Pirata, y sino que también el partido de la derecha es el que ha ganado, podrá formar gobierno. Y esto también, aquí se implican, no sé si lo recordáis, los papeles de Panamá. Explica este foro, este blog, que este declive es consecuencia directa del escándalo de su ex líder y ex primer ministro, que dimitió el pasado mes de abril a raíz de la aparición de su nombre en los papeles de Panamá. Sabéis que allí sí que tuvo bastantes consecuencias la publicación de los papeles de Panamá. Entonces, como decimos, la derecha ha ganado, el Partido Pirata sí que es verdad que ha ganado varios votos, el Partido Progresista los ha perdido y no pueden formar una coalición de izquierdas. Marta Ibiza nos dice: para mí, de las peores noticias del año. Se refiere al CETA. Y es que la Unión Europea y Canadá han firmado el CETA en Bruselas, y este es el acuerdo que hay entre la Unión Europea y Canadá, como hemos explicado aquí varias veces. Lo han firmado este domingo y es un acuerdo de libre comercio bilateral, y se ha convocado este domingo en Bruselas la firma, celebrada con días de retraso por el bloqueo de Valonia, que ha exigido salvaguardas adicionales para levantar su veto. Sin embargo, como decimos, el CETA se ha firmado ya y va a entrar en actuación. España sigue concibiendo la transexualidad como una enfermedad mental, y así también nos lo hacía saber Marta Ibiza. Y es que, salvo en algunas comunidades a las que se suma ahora Cataluña, las personas trans necesitan un diagnóstico clínico de disforia de género para acceder a la hormonación o a cirugías de resignación. Y en esto también nos quería hacer poner el foco Marta Ibiza. Alicia Marea nos dice algo sobre lo que también estábamos poniendo el foco, que Mariano Rajoy se enfrenta a una legislatura que no sabemos cuánto va a durar. Dice que, como dice una información del Confidencial, los mercados descuentan legislatura breve y son reformas, y las reformas de calado, entre 12 y 18 meses es el periodo de vida que importantes firmas internacionales le pronostican a Mariano Rajoy. Así que veremos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses. Hola Fernando, la Resistencia, os estoy oyendo hablar de Pedro Sánchez y bueno, no seré yo quien le defienda, pero me fastidia un poco ver la reacción de toda esta izquierda un poco caínita, ¿no? Que cuando sale el que ha hecho el papel antagonista durante todos estos meses a decir algo bueno, nos lanzamos contra él porque no lo has dicho antes, tú estuviste con Susana Díaz, no sé qué. Y dadas las escasas posibilidades que tiene de presentarse de secretario general, como bien has dicho, no entiendo muy bien esa especie de falta de generosidad por parte de mucha gente en las redes sociales y de propio Podemos a la hora de reconocer un gesto, bueno, pues que muchos políticos y muchos activistas no tienen hacia los propios errores y a la hora de desvelar el control de los poderes fácticos sobre la soberanía nacional. Esto es verdad, Carlota, tienes razón. Y quizá también tiene que ver con el estado de tensión y enfado que se ha ido acumulando durante todos estos meses. Pero también te digo algo, es que Pedro Sánchez no puede pretender parecer ajeno a todo eso. Cuando Pedro Sánchez evitó un gobierno con Podemos, lo hizo Pedro Sánchez, lo hizo el partido de Pedro Sánchez. Cuando Pedro Sánchez durante meses se ha pasado diciendo que la culpa era de Podemos, argumento que todavía siguen repitiendo reiteradamente desde el Partido Socialista, cuando sabemos que el propio Comité Federal del día 28 de diciembre fue el que vetó a Podemos, y así lo tituló el periódico El País al día siguiente, nos da la impresión, como dice Javier Durán ahora en Internet, nos da la impresión de que hay algo de postureo en todo. Si querías denunciar los poderes fácticos,
tenías una oportunidad fabulosa para hacerlo cuando eras secretario general. Haberte plantado en la sede del Partido Socialista y haber honrado las siglas del Partido Socialista diciéndolo. Porque en realidad lo que ha estado haciendo es contribuir a que esos poderes que él supuestamente denuncia hayan campado a sus anchas. No porque lo hayan terminado echando a él cuando ha dejado de ser útil. Y luego hay una segunda consideración. Carlota, es que Pedro Sánchez habría votado la abstención de Mariano Rajoy. ¿De qué manera voy a saber yo si no? Porque aquí se dijo desde hace muchísimos meses, que el Partido Socialista estaba en la posición de la abstención, porque es que él iba presumiendo de eso. Tanto Pedro Sánchez como Antonio Hernando. Pero es que yo luego les veía en los medios de comunicación, después de saberlo de muy primera mano, y les veía 20 minutos después en los medios de comunicación negando cualquier posibilidad de apoyar a Mariano Rajoy. Cuando yo sabía perfectamente que las conversaciones que se estaban produciendo, cuando sabía perfectamente la posición de Ciudadanos ante esa abstención y cuando sabíamos perfectamente que el propio Pedro Sánchez es verdad que lo estaba hablando con Felipe González y con tantos otros, ¿no? Por eso digo, hombre, yo es verdad, se agradece que alguien ponga de manifiesto qué es lo que le ha ocurrido al sistema, pero hombre, cuidado, ¿no? Porque, lo vuelvo a decir, es duro, pero Pedro Sánchez es un nihilista. Yo lo creo, de verdad. Pedro Sánchez se habría abstenido ante el Partido Popular. Lo que sí que creo es que uno va siendo prisionero del propio contexto y que en esa reconversión uno acaba encontrando también un camino. Por eso cuando le dieron el Nobel de la Paz a Obama, a mí me pareció muy bien, lo conté aquí, porque finalmente cuando a ti te ponen, cada vez que sales en televisión, un cartel debajo diciendo Nobel de la Paz, tu conducta termina necesariamente, aunque solamente sea en el último minuto de intimidad que pasas con la cabeza encima de la almohada antes de dormirte, pero tu conciencia queda marcada, ¿no? De la misma manera que si tú sales todos los días en los medios de comunicación con un cartel que dice no es no, tu conciencia termina necesariamente convencida de eso, ¿no? Así que, pero en fin, ¿el qué, María? Perdón. ¿Y tú no crees que puede que esta línea sea la que se vaya implantando también en lo que llamamos la agenda setting, ¿no? En la agenda de temas de los grandes periódicos? ¿No crees que también nos van a poner el foco en eso mismo, ¿no? En que Pedro Sánchez antes no decía esto, en la maldita hemeroteca, que también está bien saberla, pero a lo mejor también no hay que dejar el foco en lo que ha dicho, en el contenido. Y el contenido es que ha evidenciado que hay ciertos poderes económicos que están influyendo en la opinión pública, no solamente también en los medios de comunicación. Yo creo que también no habría que perder ese foco, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de la corrupción, el Partido Popular ha repetido ese mantra, ¿no? Que Bárcenas pues es un despechado, que Bárcenas era antes una cosa, ahora es otra, ahora dice otra, pero el contenido también es ese. Bien, pero lo que decía Torrano, es que ahora vamos a descubrir que en este casino se juega. Es que en este mismo programa entrevistamos a José Luis Rodríguez Zapatero, pues se habrá cumplido un año aproximadamente de aquella entrevista, para ver dónde estaban los límites del poder y quién le había llamado a él para poner el artículo 135 de la Constitución sobre la mesa, ¿no? Para poner la reforma constitucional sobre la mesa. ¿Quiénes habían presionado al gobierno de Zapatero para hacerlo? Es que esto ya todos éramos perfectamente conscientes de que ocurría, cosa que no está mal que sea desvelada. Si a mí me parece bien, yo vi la entrevista y dije, hombre, bien, es de agradecer. Ahora, habría sido de agradecer también que lo hubiera hecho cuando tenía capacidad para cambiar las cosas, porque si sale el líder, no el ex líder expulsado del Partido Socialista, con una gestora que ahora nombrará otro líder y quedará todo diluido. Si estas declaraciones las llega a hacer el líder del Partido Socialista en la sede del PSOE, con las siglas del PSOE detrás, en este país algo podría haber cambiado. No ya si además busca un pacto, ¿no? Esto, una cosa, Maise, ¿me podrías explicar cómo está esto de la conciencia que te marca tu idiosincrasia personal, como cuando da el Premio Nobel de la Paz? ¿Como a quién? ¿Como a Kissinger? Una maravilla de persona se ha vuelto, ¡qué majo! ¡Qué bonito! ¡Hala! Ya me voy a poner el jingle. Ahora te voy a poner el jingle, sí. ¿Sabéis lo bueno de todo esto? Que siempre nos quedará la cafetera. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la compañía. Pedro, Javier, Sergio Vinuesa, Anita, tantos y tantos amigos y tantas personas que os tomáis la molestia de acudir a estas horas al programa aquí a hacer terapia colectiva. Muchísimas gracias. Si estás escuchando esto
eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas.